Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El nombre de Wei aparecía en la pantalla. Sonreí aliviada. Empecé a preocuparme. Hola, Kun Lal, regresaré tarde hoy. Todo está bien, te esperaré. No tengo tanta hambre, dije casualmente. De cualquier manera, el sabor del curry tardará un poco en equilibrarse. Estaría listo para ser servido cuando la mujercita llegara a casa. No, eso no. Wei parecía incómoda. Me pregunté por qué, pero luego le entendí cuando escuché otra voz en el teléfono. Kun Wai, comamos algo. ¿Qué quieres? Esa era la voz de Brown. Entonces de eso se trataba. Ve con ella. Pondré las sobras en el refrigerador. Lo siento, todo está bien, hasta más tarde. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi teléfono, sintiéndome vacía por dentro. Cuando coloqué el delicioso arroz al curry en la mesa del comedor, no pude evitar mirarlo sin comprender por un momento. Cociné porque Kung Wai dijo que quería comer curry, pero la mujer más pequeña simplemente se fue corriendo a cenar con esa joven. Ahora, ¿por qué debería estar triste por esto? Comí sola durante la mayor parte de mi vida. Debería simplemente disfrutar de la deliciosa comida. Después de animarme, comencé a comer la comida frente a mí. Pero por mucho que intenté animarme, la comida me dejó mal sabor. Aunque usé la misma receta y el sabor era perfecto, pero no estaba delicioso. Dejé escapar un suave suspiro y miré hacia abajo. Más de la mitad de la porción de comida estaba en mi plato. La silla vacía frente a la mía hizo que mi corazón se hundiera sin motivo alguno. No me di cuenta de que comer sola podía ser tan solitario. No importa lo mucho que me sentí descuidada por Guay, no podía demostrarlo. Después de todo, nunca estuvimos de acuerdo en cenar juntas todos los días. Entonces ella no hizo nada malo cuando salió con esa joven. Cuando Guay regresó, simplemente sonreí y la saludé como lo haría normalmente. La que estaba actuando inusualmente aquí era en realidad Guay. No sabía si era ella tratando de compensarme o no, pero la pegatina del tigre que me envió fue más suficiente para hacerme olvidar la situación del arroz y el curry. Kunwai estuvo muy ocupado últimamente, así que necesitaba recuperar el tiempo perdido para las dos. Creo que es hora de devolverle el favor. Tengo algo que hacer mañana, tengo que dormir. Wai trató de ser coherente mientras mis manos todavía flotaban. Lal, déjame terminar de hablar, ¿de acuerdo? No pude evitar reírme mientras la mujer más pequeña intentaba mantener una expresión severa en su rostro. En momentos como estos, White tendía a olvidarse de sí misma y simplemente me llamaba por mi apodo, lo cual me gustaba mucho. Si tuviéramos una relación exclusiva, me llamaría así siempre. Espera, ¿en qué estoy pensando? Me estaba adelantando. Rápidamente detuve este extraño pensamiento. Decidí hacerle una pregunta. ¿Mañana saldrás a algún lado? No, Brown me pidió que visitara una librería con ella. La respuesta de White instantáneamente me enojó. Acaban de cenar juntas y ahora saldrán de nuevo mañana. Ustedes dos se están llevando bien rápidamente. Nos conocíamos de antes y trabajamos en la misma zona, y a ella también le gusta leer. Así que, ¿por qué no? Me incliné y la besé mientras ella todavía hablaba, y comencé todo de nuevo. Guay protestó, pero se perdió en mis caricias. Cuando dejé dormir a la mujer y era tarde, en la noche, en secreto esperaba que Guay se despertara tarde. ¿Qué te ha pasado últimamente? Pareces molesta. Guay se dio vuelta y me preguntó. Supongo que estoy ocupada con el trabajo. Evité mirarla, confié en la tenue luz de la habitación para ocultar mi rostro y mis sentimientos. Deberías tomarte un descanso. ¿Qué pasa si te enfermas? Kun Wai, llegas a casa más tarde que yo. Respondiendo verdad. Muy bien, ya terminé de hablar contigo por hoy. Buenas noches. Wai frunció el ceño ante mis palabras, luego bostezó y cerró los ojos para terminar la conversación. Cuando escuché la respiración tranquila de la mujercita, me acerqué un poco más a ella. Wai se veía pacífica y adorable mientras dormía. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.